Los últimos meses, después de la convención, hemos venido hablando mucho hacia los jóvenes, hacia esta nueva generación que está aquí en nuestra iglesia, que se ha ido desarrollando y que está creciendo en su fe y en su amor en Cristo. Pero esta mañana yo no me quiero dirigir a los jóvenes, al menos ahorita, o al menos no a los jóvenes como de repente lo entendemos. Esta mañana quiero platicarle a usted de una historia de un hombre, de un joven de 40 años. Y es a esos jóvenes de 40 y más a quienes quiero dirigirme en esta mañana. Es a usted joven, a usted joven, a usted joven, a usted me quiero dirigir en esta mañana. Tal vez usted conoce su historia, pero hagamos un rápido resumen de ella. Mire, en el capítulo 13 del libro de Números, encontramos el momento en que Dios le ordena a Moisés que envíe a algunos hombres a explorar la tierra de Canaán. ¿Lo ubica? ¿Sí? 12 hombres son seleccionados para realizar dicha tarea. Dentro de estos hombres aparece un nombre, aparece el nombre de Caleb. Dice el verso 6, Caleb, hijo de Jefone, de la tribu de Judá. Y es de este hombre de quien hoy le quiero hablar. Estos 12 hombres son enviados a recorrer, a reconocer la tierra de Canaán. Pasados 40 días, estos hombres regresan y presentan su informe delante de Moisés, Aarón y todo el pueblo de Israel. Y estas fueron sus palabras. En el versículo 27, lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Si usted tiene otra, está bien. Y bueno, también como recomendaba a nuestra hermana Consuelo, tome notas. Tome notas. El día de ayer veíamos que es importante ir tomando notas de lo que escuchamos, de lo que el Señor va hablando en nuestro corazón, porque es una manera en que durante la semana usted va a poder estar meditando en lo que Dios habla en esta mañana a usted de manera particular, ¿sí? Entonces tome notas. Si trae una libreta, si trae un cuaderno, hágalo ahí. Si trae un celular, la mayoría de ellos traen aplicaciones para que nosotros podamos ir recabando estas notas. Bueno, versículo 27 dice así: fuimos al país que nos enviaste, y por cierto que allí abundan la leche y la miel. Aquí pueden ver sus frutos, pero el pueblo que allí habita es poderoso, y sus ciudades son enormes y están fortificadas. Hasta vimos anaquitas allí. Los amalecitas habitan el Negev, los hititas, jebuseos y amorreos viven en la montaña, y los cananeos ocupan la zona costera y la ribera del río Jordán. Imagínense la escena, hermano. Han seleccionado a 12 varones. Queremos creer que era lo mejor de cada una de las tribus. Es decir, no seleccionaron a cualquiera, ¿no? Seleccionaron a lo mejor de cada una de las tribus. Y pasados 40 días regresan, y entonces el pueblo está expectante de recibir las noticias de cómo es esa tierra que Dios le ha prometido a su pueblo. ¿Cómo tomaría usted estas palabras si fuera un miembro del pueblo de Israel? ¿Se emocionaría? Le acaban de decir que efectivamente esa tierra es rica, es una tierra en la que fluye la leche y la miel. Y casi siempre cuando recibimos buenas noticias, después hay un pero. ¿Está de acuerdo? O sea, primero viene la buena noticia, sí, efectivamente, pero está habitada,
por un pueblo poderoso. Ahora, lo que estos hombres estaban diciendo no era de ninguna manera una mentira, ¿sí? Lo que ellos vieron era una tierra sumamente rica y productiva, pero también vieron que estaba habitada por un pueblo mucho más numeroso, por pueblos que estaban mejor armados que ellos. Y no solo eso, sino que además eran físicamente más grandes en estatura que los israelitas. Estos hombres no estaban mintiendo, no estaban exagerando. ¿Está de acuerdo conmigo? Estos hombres no estaban sino diciendo lo que habían visto con sus ojos. Eso es lo que ellos habían visto con sus ojos. Sin embargo, dos de estos hombres tuvieron una visión diferente de las cosas. Uno de ellos, de todos conocido, ¿no? Josué. El otro, Caleb. El versículo 30 dice: Caleb hizo callar al pueblo ante Moisés y dijo: subamos a conquistar esa tierra. Estoy seguro que podremos hacerlo. Caleb y Josué tuvieron una visión diferente de las cosas. Ellos también habían visto lo mismo que los otros 10, pero ellos decían: subamos a conquistar esa tierra. Estoy seguro que podremos hacerlo. Pero como pasa en la mayoría de las situaciones, ¿verdad? Nuestra naturaleza siempre tiende más hacia el lado pesimista. Los otros hombres fueron tan convincentes con sus argumentos que todo el pueblo empezó a quejarse y a rebelarse en contra de Dios y de Moisés. Los versículos 5 al 9 del capítulo 14 dicen lo siguiente: entonces Moisés y Aarón cayeron rostro en tierra ante toda la comunidad israelita. Allí estaban también Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefón, los cuales habían participado en la exploración de la tierra. Ambos se rasgaron las vestiduras en señal de duelo y le dijeron a toda la comunidad israelita: escuchen, la tierra que recorrimos y exploramos es increíblemente buena. Si el Señor se agrada de nosotros, nos hará entrar en ella. Nos va a dar una tierra donde abundan la leche y la miel. Así que no se rebelen contra el Señor ni tengan miedo de la gente que habita en esa tierra. Ya son pan comido. No tienen quien los proteja, porque el Señor está de parte nuestra. Así que no les tengan miedo. Déjame repetir nuevamente este versículo. La tierra que recorrimos y exploramos es increíblemente buena. Si el Señor se agrada de nosotros, ¿qué? Nos hará entrar en ella. Nos va a dar una tierra donde abundan la leche y la miel. Así que no se rebelen contra el Señor ni tengan miedo de la gente que habita en esa tierra. Y esto me encanta. Ya son pan comido. No tienen quien los proteja, porque el Señor está de parte nuestra. Vean qué gran verdad. No tienen quien los defienda. ¿Por qué? Porque el Señor está de parte nuestra. Así que no les tengan miedo. A pesar de todo esto, pues sabemos lo que pasó. Conocemos el resto de la historia del pueblo de Israel, ¿sí? No creyeron. Y como consecuencia de su rebeldía e incredulidad pasaron 40 años vagando en el desierto. Y no solamente eso, esa generación no pisó la tierra prometida a causa de su incredulidad y de su rebeldía. Pero ¿qué pasó con Caleb y por qué estamos hablando de él? En el verso 24 leemos: en cambio, a mi siervo Caleb, que ha mostrado una actitud diferente y me ha sido fiel, le daré posesión de la tierra que exploró, y su descendencia la heredará. Y su descendencia la heredará. Y mire,
Le he estado platicando esta historia y le he dado tantas vueltas para llegar al tema de esta prédica en esta mañana. Y es de lo que quiero hablarle, de la herencia. No sé si usted alguna vez ha pensado seriamente en esto. A veces platicamos al respecto, pero en realidad pocas personas pensamos en lo que vamos a heredar a nuestros hijos o a nuestros nietos. Pocas veces lo hacemos. ¿Está de acuerdo conmigo? Y generalmente empezamos a pensar en esto ya cuando ya no empezamos a ser menos jóvenes, ¿no? ¿Sí? Es cuando empezamos a recapacitar y nos ponemos a pensar, ¿qué le voy a dejar a mis hijos? ¿Qué les voy a heredar? Y tal vez en este momento usted piense que no tiene nada que heredar. Tal vez usted en este momento piense que pues la casa en la que vive no es de usted. Tal vez usted piense que pues lo único que tiene son deudas, ¿no? Y entonces usted le preguntará a sus hijos, ¿quién quiere ser mi heredero? ¿Quién me quiere heredar? Pero déjeme, le digo, que usted debe mirar bien nuevamente. Le decía al inicio que cuando Caleb fue enviado a recorrer Canaán era un joven de 40 años. Era un chamaquito imberbe. Yo creo que todavía la barba apenas le empezaba a salir así como a mí. Bueno, no de este color, pero más o menos. Caleb no poseía nada. ¿Está usted de acuerdo conmigo? Exactamente igual que todo el pueblo que estaba en el desierto en ese momento. No poseían nada, al menos materialmente. Caleb tenía algo que los otros hombres no tuvieron. Caleb tenía una fe total en Dios y en lo que Dios podía hacer. ¿Qué diferenció a Josué y a Caleb? Su fe. En ese momento ellos no tenían nada, solamente fe. Y es en eso en lo que me gustaría centrar este mensaje. Más allá de lo mucho que podamos o no tener, mucho o poco que podamos tener en lo material, nuestro mayor bien se llama Jesucristo. Amén. Se lo repito, más allá de lo poco o mucho que podamos tener en lo material, nuestro mayor bien, el mayor tesoro que tenemos, se llama Jesucristo. Amén. Y la mayor heredad que podemos transmitir a nuestras generaciones es nuestra fe. Y mire, no me estoy refiriendo a la idea de que otros puedan ser salvos por nuestra fe individual. No. Todos tenemos claro que Dios salva de manera individual, no de manera corporativa. ¿Estamos? Sí, o sea, Él no salva de manera grupal, Él salva de manera individual. Pero también es cierto que en la palabra de Dios hay una promesa implícita. Sé salvo tú y serás salva toda tu casa. ¿Sí? Pero esta promesa no significa que yo ya soy salvo y entonces ya toda mi familia también lo es, ¿no? Así como manada, como todos, ¿no? La salvación es individual, eso lo entendemos. Pero yo quisiera hablarle en esta mañana de eso que podemos heredar a nuestros hijos. Eso que es nuestro mayor bien, que es nuestra fe en Jesús. Y mire, yo sé que esto que le estoy planteando, esto que le estoy diciendo no es para nada fácil, ¿sí? Y que no es una situación que dependa de si nuestros hijos o nuestros nietos han nacido, como se dice coloquialmente, en cuna cristiana o no. Yo sé que tal vez usted se ha cansado de hablarles a sus hijos, a sus nietos, ¿no? O a algún ser querido muy cercano a usted. Si usted no tiene hijos, ¿no? Si aún no tiene nietos, pero tal vez tiene algún hermano, tal vez tiene algún sobrino, ¿no? Tal vez inclusive sus propios padres. Y usted se ha cansado de hablarles y de escuchar respuestas hostiles, de escuchar incluso respuestas groseras. Tal vez usted ha recibido burlas inclusive de sus hijos, ¿sí? De sus hermanos.
Tal vez lo más frecuente es que esas palabras que hablamos a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros seres queridos, les entren por un oído y les salgan por el otro, como decían las abuelitas. Sin embargo, déjeme insistirle que no tenemos otra cosa más valiosa que dejar a nuestras generaciones que nuestra herencia de fe. En otras palabras, nuestra mejor herencia es nuestro testimonio. Nuestra mejor herencia es nuestro testimonio. Caleb recibió una promesa de parte de Dios. Le daré posesión de la tierra que exploró y su descendencia la heredará. La descendencia de Caleb iba a heredar aquello que él había conseguido, no por su esfuerzo físico, ¿está de acuerdo? No por haber estado 40 días explorando una tierra desconocida para ellos, ni por su valentía. Porque mientras los otros 10 se habían acobardado viendo los ejércitos de los pueblos que habitaban esa tierra, viendo su tamaño físico, Caleb y Josué no lo hicieron. Pero no era por esto que él iba a recibir, o que él recibió esta promesa. ¿Por qué recibió esta promesa? Por su fe en Dios. Caleb iba a heredar a sus generaciones lo que había ganado por su fe en Dios. Yo le pregunto lo siguiente: ¿qué diría que ha ganado usted en su andar con Cristo? No sé cuánto tiempo lleve caminando de la mano de nuestro Dios. 5, 10, 15, 20 años, un año, no lo sé. Pero después de este tiempo, ¿qué diría usted que ha ganado en su andar con Cristo? Y nuevamente, no piense en bienes materiales. Yo sé que en un momento dado serán parte importante de la herencia que usted deje. Sean muchos bienes, pocos bienes, no lo sé. Pero como dice la palabra, al final del día esos son tesoros en la tierra. Amén. ¿Sabe yo qué he ganado? Fe. Eso es lo que yo he ganado. Fe. Yo hoy no tengo la misma fe que tuve en el día en que decidí aceptar a Cristo en mi corazón. En estos 15 años prácticamente que mi esposa y yo llevamos caminando de la mano del Señor, después de estos 15 años, de ese día especial que no se me olvida, 5 de febrero del 2005, casi 15 años, puedo decir que he visto a Dios obrando en mi vida de manera maravillosa. He visto a Dios obrando en mi vida con sanidades, con provisión. Lo he visto obrando en cuidados. Y eso ha hecho que mi fe aumente. Eso es lo que yo he ganado en mi caminar con Cristo. Fe. ¿Usted qué ha ganado? Cuando recién nos convertimos, mi esposa y yo, recuerdo que compartíamos con todo el mundo y queríamos que todo el mundo se convirtiera. ¿Recuerda? ¿Recuerda esos primeros días, ese primer amor, esa emoción? ¿No? Yo lo comparo mucho, no sé, a lo mejor alguien que es así como joven como yo. Hace algunos años, más o menos hace 20 años, había un comercial de un refresco de lata que lo probaba una persona y después volteaba y le decía a alguien más, pruébalo. Y esa persona se quedaba así como de, pues, ¿qué le pasa, no? Pero lo probaba y después se volteaba y le decía a otra persona, pruébalo, ¿no? Y se hacía como que una cadena, pero todo el mundo se asombraba, ¿no? Pues, ¿qué quieres que pruebe? Algo así estábamos nosotros, ¿no? Cuando recién conocimos del Señor, volteábamos a todo el mundo y le decíamos, prueba, conoce, acércate. Y obviamente dentro de esas personas estaban nuestros hijos. Desde hace 15 años queríamos que nuestros hijos escucharan el Evangelio y se acercaran a Cristo. Pero ¿sabe una cosa? Mucho de nuestro hablar, además obviamente de declarar las verdades de la palabra de Dios, se centraba en testimonios prestados. ¿Qué quiero decir? Platicábamos de cosas que habíamos escuchado, de milagros que le habían pasado a alguien más, de testimonios prestados. Y sí, yo sé que al final es el Espíritu de Dios el que convence, que es la palabra la que penetra, pero no sé si me estoy explicando.
En ese momento, en esos ayeres, ¿no? Realmente nosotros no habíamos experimentado la obra de Dios de una manera tan maravillosa como hoy podemos dar testimonio. Eran testimonios prestados. Pero bueno, ya me estoy yendo a otro lado. Regresemos a la promesa que Dios le hizo a Caleb. Le daré posesión de la tierra que exploró y su descendencia la heredará. ¿Sabe usted cuánto tiempo pasó para que él pudiera ver esta promesa cumplida? 45 años. 45 años. Caleb no recibió la tierra prometida, sino hasta que era un joven, un poquito ya más mayor, de 85 años. Pero no solamente eso, ¿sabe qué tuvo que hacer para recibir su herencia? Recordarle a Josué, recordarle a Dios su promesa. En el libro de Josué, en el capítulo 14, no voy a andar así en varios, ¿no? Pero es ahí en el capítulo 14, dice lo siguiente, en el versículo 6. Acuérdate de lo que el Señor le dijo a Moisés respecto a ti y a mí en Cades Barnea. En el versículo 9. Ese mismo día Moisés me hizo este juramento: la tierra que toca en tus pies será herencia tuya y de tus descendientes para siempre, porque fuiste fiel al Señor mi Dios. Porque fuiste fiel al Señor mi Dios. Y en el versículo 12 dice: dame pues la región montañosa que el Señor me prometió en esa ocasión. Desde ese día, tú bien sabes que los anaquitas habitan allí y que sus ciudades son enormes y fortificadas. Sin embargo, con la ayuda del Señor los expulsaré de ese territorio tal y como Él ha prometido. Si después de 45 años de caminar en el desierto, de pasar privaciones, porque ciertamente, ¿no? Ahí estaba la presencia de Dios, pero pues no ha de haber sido nada fácil, ¿está de acuerdo conmigo? De ver morir a sus contemporáneos, a sus amigos, a sus familiares inclusive, ¿no? ¿Cómo estaba la fe de Caleb? Estaba más firme, ¿está de acuerdo? Porque no es lo mismo decir a los 40 años, pónmelos, yo me los aviento, que decirlo a los 85. ¿Está de acuerdo conmigo? Pero en ambas ocasiones, a los 40 y a los 85, ¿sí? Caleb, ¿en quién confiaba? En Dios. Él dijo: con la ayuda del Señor los echaré fuera, como Él lo ha prometido. Le decía que quería hablar esta mañana de la herencia, también podríamos llamarle del legado, ¿no? Que aunque en concepto hay algunas diferencias, podríamos en un momento dado entenderlas como sinónimos, herencia o legado. Y si bien muchas veces, digo, toda la palabra nos puede enseñar muchas cosas, ¿no? Pero el Señor me llevó, cuando yo estuve leyendo este pasaje, el primero de ellos, ¿no? Cuando Caleb regresa y él ve algo diferente que los demás vieron, aún que con sus ojos él vio lo mismo, ¿sí? En su corazón él tuvo una visión diferente. Y en un momento yo dije, pues voy a hablar de eso, ¿no? De cómo a veces con los ojos podemos ver una cosa, pero Dios nos lleva a ver otra, ¿no? Pero el Señor había puesto en mi corazón hablar desde hace algunos meses acerca de la herencia. Y entonces yo le preguntaba al Señor: ok, Señor, ¿de qué quieres que hable? ¿No? O sea, tú trajiste este versículo a mí, pero pues tú habías puesto en mi corazón que yo hablara de la herencia, entonces yo ya no entendí. Y el Señor me dijo: pues habla de la herencia. Aquí está, ¿sí? La semana pasada, nuestra hermana Lupita usó un término que llamó mucho la atención, porque está muy relacionado con lo que estamos viendo esta mañana. Ella mencionó que a veces otras personas, nuestros hijos entre ellas, ¿no? Usan una fe prestada. ¿No, Lupita? ¿Sí? ¿Y recuerda a qué se refería nuestra hermana cuando ella usó este término? ¿No? ¿Alguna vez le han dicho a usted: ora tú que oras? Pues eso es usar una fe prestada, ¿está de acuerdo? ¿Sí? O sea, ¿tú tienes mucha fe en Dios? Sí, ora por mí. Oye, ¿el Señor te ha hecho milagros? Sí.
pídele uno por mí. ¿Sí está de acuerdo? Y eso es usar una fe prestada, porque al final uno, ¿qué les dice? Pues está bien, o sea, yo oro, pero pues, no, al final es mi fe y la tuya en dónde queda. Es una fe prestada. Y es importante que entendamos esto, ¿sí? Nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros seres queridos tienen que desarrollar esa fe por sí mismos. Y es ahí en donde juega un papel muy importante nuestra propia fe. Porque, ¿cómo podemos pedirles a otros que crean y confíen si nosotros mismos no lo hacemos? ¿Cómo podemos pedirles a otros que tengan fe si ven en nosotros una falta de fe? ¿De qué tamaño es la fe que dará en herencia a sus hijos, a sus nietos, a sus seres queridos? Lo invito a reflexionar. ¿De qué tamaño es la fe que dará en herencia a sus seres queridos? Sé salvo tú y será salva toda tu casa. ¿Cree usted esta promesa para su vida, hermano? Nuevamente, ¿cree usted esta promesa para su vida, hermano? Gloria a Dios. ¿Cuánto tiempo ha estado usted esperando para verla cumplida? Mi esposa y yo llevamos 15 años orando y esperando. Caleb esperó 45. Dios quiera que sean menos en nuestro caso. Mi esposa y yo llevamos 15 años orando porque nuestros hijos, nuestros nietos conozcan del Evangelio, lo escuchen y crean en su corazón. Pero Caleb esperó 45 años. Y después de 45 años no vino Josué y le dijo: oye, Caleb, pues ¿te acuerdas? Creo que hay una deuda pendiente contigo, mira, aquí está. No, él se tuvo que levantar, ¿sí? Así, levantar, porque digo, además, si nos ponemos en ese contexto, pues en ese momento Josué ya era el señor Josué, ¿sí? Y tuvo que ir y ponérselo enfrente y decirle: a ver, hay una deuda pendiente, hay una promesa que Dios me hizo. Un joven de 85 años fue y reclamó la promesa de Dios. Y su fe no solamente estaba intacta, sino que se había fortalecido en su caminar con el Señor. Él sabía que no sería una victoria fácil. Él reconocía, él sabía que había muros que derribar, que había gigantes que vencer. ¿Pero qué dijo? Sin embargo, con la ayuda del Señor los expulsaré de ese territorio, tal como Él lo ha prometido. Hace unos momentos que cantábamos, que Dios es ¿qué? Todopoderoso, que nuestro Dios es un Dios invencible, que tenemos un Dios de lo imposible. ¿Habrá una barrera que Dios no pueda derribar, hermano? No sé cuánto tiempo lleve usted orando por sus hijos, por sus nietos. No sé cuánto haya usted batallado para ver esta promesa cumplida. Pero hoy, esta mañana, yo le pido a Dios que este mensaje sea una palabra de ánimo para usted que está en esta batalla. Para que sus hijos, sus nietos, sus seres queridos oigan la palabra de Dios, para que se acerquen y crean en Él. Yo oro esta mañana para que sea una palabra que nos venga a fortalecer a usted y a mí, que nos ayude a recobrar el ánimo y que nos impulse a continuar o a retomar nuestros esfuerzos para que nuestros hijos y nuestros nietos, nuestras generaciones, nuestros seres queridos conozcan de Cristo. Que ellos escuchen el mensaje de salvación, que reciban ese perdón que usted y yo ya hemos recibido, que reciban esa gracia y que algún día podamos verlos en este lugar y que algún día podamos declarar con alegría y gratitud: mi casa y yo serviremos a Jehová. ¿Lo puede declarar en fe? ¿Puede ver a su familia ya aquí? ¿Puede ver a sus hijos, a sus nietos en este lugar? Pues entonces declárenlo en fe: mi casa y yo serviremos a Jehová. ¿Amén? Póngase de pie, por favor.